Las nieblas de Avalon. Libro 1. Experta en magia. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 12. Las sacerdotisas de cierto grado hacían turnos para servir a la señora del lago. Y en aquella estación en que la señora estaba muy ocupada con los preparativos del inminente festejo del solsticio de verano, una de ellas dormía siempre en la pequeña casa de adobe, para que la señora pudiese tenerla a su disposición noche y día. Vivian entró en la estancia que se hallaba detrás de la suya, donde dormía su sirvienta, tan temprano que el sol aún estaba oculto por la niebla en el horizonte, y la llamó con un gesto para que despertase. La mujer se incorporó en el lecho, poniéndose la túnica de piel de ciervo sobre el camisón. «Dile a los remeros que se apresten, e indícale a mi pupila, Morgana, que venga a atenderme». Pocos minutos después, Morgana se detuvo respetuosamente ante la entrada mientras Vivian se hallaba reclinada avivando el fuego. No hizo ruido. Tras 9 años de adiestramiento en el arte de las sacerdotisas, se movía tan silenciosamente que ni una pisada, ni un suspiro delataban sus pasos. Pero también, tras aquellos años, los modos de las sacerdotisas le eran tan conocidos que no se extrañó de que Vivian se volviera cuando llegó a la puerta. «Entra, Morgana», le dijo. Contrariamente a su costumbre, Vivian no invitó a sentarse a su pupila. La dejó ahí, de pie, mirándola fijamente durante un momento. Morgana no era alta, nunca lo sería. En los años transcurridos en Avalon había alcanzado la totalidad de la estatura, apenas 1 pulgada más que la señora. Llevaba su oscuro pelo recogido en una trenza tras la nuca, anudada con una correa de piel de ciervo, el vestido de oscuro tinte azul y la sobretúnica de piel de ciervo de cualquier sacerdotisa. La media luna de igual color brillaba entre las cejas. Empero, uniforme y anónima como era, había un destello en los ojos que respondía a la fría mirada de Vivian, y ésta sabía por experiencia que, pese a la menuda y delicada complexión, podía rodearse de un encanto tal que la hacía parecer no alta, sino majestuosa. Carecía ya de edad, y Vivian sabía que conservaría aquella apariencia aun cuando empezara a encanecerse su pelo. Pensó, con ligero alivio, no es hermosa. Y luego se preguntó por qué había de importarle aquello. Sin duda, Morgana, como todas las jóvenes, incluso las sacerdotisas comprometidas de por vida al servicio de la diosa, preferiría ser hermosa y era profundamente desgraciada por no serlo. Reflexionó, torciendo levemente el gesto. Cuando tengas mi edad, niña mía, no te preocupes si eres hermosa o no, porque todos te creerán muy hermosa cuando quieras hacérselo creer, y cuando no, podrás descansar pretendiendo ser una simple anciana que tiempo atrás dejó tales pretensiones. Ella había tenido que librar aquella batalla 20 años antes, cuando vio a Igraine hacerse una mujer de felina y ardiente belleza, por la que Vivian, joven todavía, habría trocado gustosamente su alma y todo su poder. A veces, en momentos de duda, se preguntaba si impulsó a Igraine a casarse con Gorlois para no sentirse continuamente afrentada por la hermosura de la joven, burla de su oscura severidad, pero la condujo hasta el amor del hombre destinado para ella antes de que el anillo de piedra de la llanura de Salisbury estuviese conformado. Consideró,
Se dio cuenta de que Morgana seguía de pie y en silencio esperando sus palabras. «Ciertamente me hago vieja», dijo. «Por un instante me perdí en los recuerdos. No eres la niña que llegó aquí hace años, pero en ocasiones lo olvido, Morgana mía». Morgana sonrió y la sonrisa transformó su rostro, que en reposo era bastante taciturno. Como Morgause, pensó Vivian, a quien, por otra parte, no se parece en nada. Es la sangre de Taliesin. Morgana dijo: «Creo que no os olvidáis de nada, tutora. ¿Acaso no? ¿Has interrumpido tu ayuno, niña?» «No, mas no tengo hambre». «Muy bien, te quiero en la barca». Morgana, que se había acostumbrado al silencio, no contestó más que con un ademán de respeto y asentimiento. Por supuesto, no era una petición en modo alguno desacostumbrada. La barca de Avalon debía ser siempre guiada por una sacerdotisa que conociese los caminos secretos entre las nieblas. «Es una misión familiar», repuso Vivian, «porque es mi hijo quien se acerca a la isla y me pareció lo más indicado enviarle a alguien de la familia en bienvenida». Morgana sonrió. «¿Valán?», inquirió. «¿No temerá por su alma su hermanastro Balin, si va más allá del sonido de las campanas de la iglesia?» Un destello de humor iluminó los ojos de Vivian. «Ambos son hombres orgullosos, guerreros abnegados», dijo. «Viven de modo intachable incluso para los cánones de los druidas, sin hacer daño ni oprimir a nadie, e incluso procuran enmendar cuantos errores descubren. No dudo que a los sajones les parecerán 4 veces temibles al luchar cuerpo a cuerpo». «Ciertamente no temen a nada, salvo a la maligna magia de la perversa bruja que es madre de uno de ellos», rió alegremente, y Morgana la acompañó en la risa. «Bueno», dijo, ya seria, «no me arrepiento de haber mandado a Valán a instruirse en el mundo exterior. No fue llamado a convertirse en druida, y habría sido uno muy malo. Si se ha perdido para la diosa, sin duda ésta le custodiará a su manera, aunque le rece rosarios. No, Valán está lejos en la costa, guerreando contra los sajones junto a Uther, y me alegro de tenerlo ahí. Es de mi hijo menor de quien hablo». «Creí que Galahad seguía en Bretaña». «También yo, pero la noche pasada descubrí con la visión que está aquí. La última vez que le vi solo tenía 12 años. Debo confesar que ha crecido bastante. Ahora debe andar por los 16 o más, y se encuentra dispuesto a empuñar las armas, aunque no sé con seguridad si lo logrará». Morgana sonrió y Vivian recordó que cuando ésta llegó, una niña solitaria, le permitía a veces pasar el tiempo libre con el único hijo que ahí le quedaba, Galahad. «Van de Benwick debe ser viejo», apuntó Morgana. «Viejo sí, y tiene muchos hijos, de forma que el mío no es entre ellos más que uno de los numerosos bastardos que el rey no ha reconocido. Pero sus hermanos le temen y preferirían verle en cualquier otra parte. Un hijo del gran matrimonio no puede ser tratado como cualquier bastardo». Vivian respondió a la pregunta no hecha. Su padre le habría dado tierras y propiedades en Bretaña, mas vi antes de que contara 6 años que el corazón de Galahad estaría siempre aquí, en el lago. Vio un destello en los ojos de Morgana y de nuevo respondió sin ser preguntada. «Es cruel hacerle desgraciado para siempre». «Quizá, pero no fui yo cruel,
sino la diosa. Susino se encuentra en Avalon y lo contemplé con la visión arrodillándose ante la sagrada copa. Nuevamente, con una inflexión irónica, hizo Morgana el leve gesto de asentimiento con el que una sacerdotisa bajo voto de silencio acata una orden. De súbito, Vivian se enfadó consigo misma. Me siento aquí justificando cuanto he hecho con mi vida y las de mis hijos ante una mocosa. No le debo ninguna explicación, dijo con voz fría y distante. Ve a la barca, Morgana, y tráemelo. Por tercera vez, Morgana hizo un callado ademán de asentimiento y se volvió para marcharse. Un momento, la retuvo Vivian. Romperás tu ayuno aquí con nosotros cuando lo traigas de vuelta. Es tu primo e hijo mío. Cuando Morgana volvió a sonreír, Vivian se apercibió de que había estado intentando hacer que volviera a sonreír y se sorprendió. Morgana bajó por el sendero hacia la orilla del lago. El corazón le latía más rápido de lo acostumbrado. A menudo, en aquellos días, cuando hablaba con la dama, la ira se mezclaba con el afecto, ninguno de los cuales le estaba permitido expresar, y aquello le provocaba inquietud. Se asombraba de sí misma porque había sido enseñada a controlar las emociones, las palabras e incluso los pensamientos. Recordaba a Galahad en los primeros años en Avalon, un muchacho escuálido, moreno y apasionado. No le gustaba mucho, pero debido a que su corazón anhelaba a su hermanito, dejaba que aquel ser solitario la siguiera. Luego le enviaron a educarse y solo pudo verle una vez, cuando él tenía 12 años. Todo ojos, dientes y huesos sobresaliendo en unas prendas que le quedaban pequeñas. Había crecido con un intenso desdén hacia cualquier mujer, y ella estaba ocupada con la parte más difícil del adiestramiento, por lo que le prestó poca atención. Los pequeños y morenos hombres que gobernaban la barca se inclinaron ante ella en silencioso respeto hacia la diosa, cuyas formas se suponía que las sacerdotisas mayores representaban. Les hizo una seña sin hablar, ocupando su sitio en la proa. Veloz y calladamente, la ornamentada barca se deslizó entre las nieblas. Morgana percibía la humedad acumulándose en su frente y adhiriéndose a sus cabellos. Tenía hambre y estaba helada hasta los huesos, pero le habían enseñado a despreciar también aquello. Cuando emergieron de las brumas, el sol había salido en la distante orilla y pudo ver a un caballo y un jinete esperando ahí. La embarcación continuó avanzando lentamente y Morgana, en un extraño momento de olvido de sí misma, se puso de pie sin ocultarse, mirando al jinete. El caballero era de complexión ligera, cara aquilina, morena y atractiva, realzada por el tocado carmesí, con una pluma de águila en la cinta y la ancha capa roja que le envolvía grácilmente. Cuando desmontó, el donaire natural con el que se movía con gracia de bailarín le cortó el aliento. ¿Cómo había deseado alguna vez ser rubia y redondeada, cuando lo moreno y esbelto mostraba tal belleza? Los ojos también oscuros, con un destello de malicia. Solo esto le indicó su identidad, ya que ningún otro rasgo recordaba al muchacho esquelético de huesudas piernas y pies enormes. Galahad, dijo, bajando el tono de voz para evitar que le temblase. Truco de sacerdotisa. No os habría reconocido. Él hizo una leve reverencia. La capa ondeó con el movimiento. ¿Había ella despreciado alguna vez sus gestos de acróbata?
Aquel parecía una prolongación de su cuerpo. «Señora», dijo él, «no me ha reconocido. Dejémoslo así». ¿Por qué recordó en aquel momento las palabras de Vivian? Tu virginidad es sagrada a la diosa. Procura mantenerla hasta que la madre revele su voluntad. Sobresaltada, Morgana reconoció por primera vez en su vida haber mirado a un hombre con deseo, sabiendo que tales cosas no eran para ella, ya que debería utilizar su vida como la diosa decretara. Había mirado a los hombres con desprecio, como a víctimas naturales de la diosa en la forma de sus sacerdotisas, para ser tomados o rechazados, como pareciese apropiado al momento. Vivian había ordenado que aquel año no tomase parte en los rituales del fuego de Beltane, por los cuales algunas de sus compañeras quedaron encinta por voluntad de la diosa. Niños que o bien nacían o eran abortados mediante el saber de hierbas y drogas que le enseñasen. Un desagradable proceso que, de no ser seguido, traía consigo el más aún desagradable y peligroso nacimiento. Niños molestos que debían ser criados o dados en adopción, según decretase la señora. Morgana se había alegrado bastante de haber escapado esta vez, sabiendo que Vivian la reservaba para otros planes. Le hizo gestos de que subiera a bordo. «Nunca pongas las manos sobre un extraño», palabras de la anciana que la había educado. Una sacerdotisa de Avalon debe serlo incluso ante un visitante de otro mundo. Se preguntó por qué tenía que evitar tocarle la muñeca con la mano. Sabía con una certeza que le batía violentamente en las sienes, que bajo la piel descansaría el fuerte músculo, pulsante de vida, y ansiaba volver a encontrar su mirada. Se volvió intentando dominarse. La voz resonó profunda y musical cuando dijo: «Ahora que movéis las manos os reconozco, aunque todo en vos ha cambiado, sacerdotisa. ¿No fuisteis una vez mi familiar de nombre Morgana?» Los oscuros ojos brillaron. «Nada parece igual que cuando os llamaba Morgana de las Hadas. Lo era y lo soy, pero los años han pasado», dijo, haciendo un gesto a los callados remeros de la barca para que se alejasen de la orilla. «Pero la magia de Avalon no cambia nunca», murmuró, y supo que no se dirigía a ella. Las nieblas, las cañaveras, los gritos de las aves acuáticas y luego la barca, como deslizándose mágicamente desde la silenciosa orilla. «Sé que no hay aquí para mí nada, y aún así, de algún modo siempre vuelvo». La embarcación iba atravesando el lago. Incluso ahora, después de tantos años de saber que no era magia, sino un gran entrenamiento para lograr que los remos no hicieran ruido, a Morgana le impresionaba la mística quietud que iban recorriendo. Volvió a invocar a las nieblas y era consciente del joven que había tras ella. Él permanecía balanceándose junto al caballo, un brazo rodeando la silla de montar, desplazando el peso con facilidad, sin movimiento alguno, de modo que no parecía posible que perdiera el equilibrio según avanzaba o giraba el bote. Morgana lo había conseguido tras larga instrucción, pero en él parecía fruto de su naturalidad, gracilidad. Creía poder sentir sus negros ojos como un palpable y cálido tacto en la espalda cuando se dirigió a la proa y levantó los brazos, haciendo ondear las amplias mangas. Inspiró profundamente, concentrándose para el acto mágico.
sabiendo que debía reunir todas sus energías, profundamente enojada consigo misma por ser tan consciente de los ojos del hombre en ella. Permítele que mire, entonces. Permítele que te tema y conozca como la diosa misma. Supo que alguna parte de sí, por largo tiempo ahogada, gritaba: «No, quiero que vea en mí a la mujer, no a la diosa ni a la sacerdotisa». Pero volvió a respirar profundamente, e incluso el recuerdo de aquel deseo expiró. Alzó los brazos en el arco del cielo. Al bajarlo, las nieblas siguieron el rastro de sus ondeantes mangas. La bruma y el silencio los rodeaba oscuramente. Morgana se erguía inmóvil, sintiendo la calidez del joven cuerpo masculino muy cerca. Con tan solo moverse un poco, tocaría su mano, e imaginó el ardiente contacto de ésta en la suya. Se apartó, arremolinando levemente sus ropas, creando un espacio a su alrededor, como hubiese hecho con un velo, y durante todo el tiempo permaneció asombrada de sí, repitiendo en alguna parte del interior de su mente: «Este es solo mi primo, el hijo de Vivian, que solía sentarse en mi regazo cuando pequeño y estaba solo». Deliberadamente evocó la imagen de aquel niño torpe, cubierto de arañazos de zarzas. Mas, cuando emergieron de la niebla y vio que aquellos ojos negros le sonreían, sintió vértigo. «Por supuesto, estoy débil, aún no he roto el ayuno», se dijo, y captó el anhelo de Galahad al mirar a Avalon. Le vio persignarse. Vivian se hubiera enfadado de haberlo visto. «Este es realmente el país de las hadas», dijo él en voz baja. «Y tú eres Morgana de las hadas, como siempre, aunque ahora seas una mujer hermosa». Pensó con impaciencia: «No soy hermosa. Lo que ve es el encanto de Avalon». Y algo se reveló en ella diciendo: «Quiero que me considere hermosa sin tal hechizo». Apretó la mandíbula y supo que su aspecto volvía a ser el de una sacerdotisa, rígida y austera. «Por aquí», indicó secamente, y cuando los cascos se apoyaron en la arena, indicó a los barqueros que atendieran al caballo. «Con vuestro permiso, señora», dijo, «yo mismo lo atenderé. No es una silla de montar ordinaria». «Como gustéis», respondió Morgana, y se quedó observando cómo desencillaba el caballo, pero sentía demasiado interés por todo lo concerniente a su primo como para permanecer en silencio. «Es realmente una extraña silla. ¿Para qué son esas largas correas de cuero?» «Las usan los escitas. Las llaman estribos. Mi padre me llevó en peregrinación y las vi en su país. Ni siquiera los romanos tenían tal montura, porque con ellas los escitas pueden controlar y detener sus caballos en mitad de una carga», explicó. «Así es como los pelean a caballo, e incluso con la leve armadura de los jinetes, el caballero ecuestre es invencible ante cualquiera de a pie». Sonrió, iluminándosele el moreno y apasionado rostro. «Los sajones me llaman Alfgar, la flecha duende que sale de la oscuridad y golpea sin ser vista. En la corte de Van han adaptado el nombre llamándome Lancelot, que es lo más aproximado. Algún día tendré una legión de caballos equipados así y haré que los sajones me respeten». «Vuestra madre me dijo que ya erais un guerrero», dijo Morgana, olvidando utilizar el tono bajo de voz, y él le sonrió de nuevo. «Y ahora reconozco tu voz, Morgana de las hadas. ¿Cómo te atreves a presentarte como una sacerdotisa?
prima. Bueno, supongo que es arbitrio de la señora, pero me gustas más así que con la solemnidad de una diosa, le dijo, con aquella familiar picardía, como si se hubieran visto el día anterior. Recomponiendo su dignidad, Morgana le contestó: «Sí, la señora nos aguarda y no debemos hacerla esperar». «Oh, sí», se burló él, «siempre tenemos que apresurarnos a cumplir su voluntad. Supongo que eres una de esas que se aprestan a ir y venir y atienden temblando cada una de sus palabras». Morgana no encontró respuesta para aquello. «Por aquí», dijo. «Recuerdo el camino», repuso él, andando tranquilamente a su lado en vez de seguirla con el respeto apropiado. «También yo solía correr hacia ella dependiendo de su arbitrio y temiendo sus enojos, hasta que descubrí que no era exactamente mi madre, aunque fuese más grande que cualquier reina». «Y así es», afirmó Morgana cortante. «Sin duda, pero he vivido en un mundo en el que los hombres no vienen y van ante la seña de una mujer». Vio que apretaba la mandíbula y la malicia desaparecía de los ojos. «Prefiero tener a una madre amorosa que a una diosa severa que con un ademán gobierna a voluntad la vida y muerte de los hombres». Morgana no halló nada que contestar. Mantenía un rápido paso que le obligaba a esforzarse para seguirla. Cuerpo, silente, porque se había prometido en un voto perpetuo de silencio, excepto cuando hablaba en trance proféticamente, les abrió la morada con una inclinación de cabeza. Cuando acostumbró sus ojos a la penumbra, Morgana vio que Vivian, sentada junto al fuego, había decidido recibir a su hijo, no con el habitual vestido oscuro y la túnica de piel de ciervo de una sacerdotisa, sino con uno carmesí, recogiéndose el cabello sobre la frente con destellantes gemas. Incluso Morgana, que conocía los trucos del encanto, se admiró de la magnificencia de Vivian. Era como la diosa recibiendo a un peticionario en su capilla subterránea. Morgana observó que Galahad mantenía firme la barbilla y que le sobresalían los tendones de los nudillos, blancos contra los oscuros puños. Podía oírle respirar e imaginó el esfuerzo que hizo para controlar la voz al terminar la reverencia. «Señora y madre mía, os saludo». «Galahad», le dijo, «ven y siéntate aquí a mi lado». En vez de obedecerla, se sentó enfrente. Morgana permanecía junto a la puerta y Vivian la llamó para que se sentase. «Esperaba para desayunar con vosotros». Había pescado fresco del lago, aromatizado con hierbas y mantequilla. Había pan recién horneado y fruta. Aquella clase de alimentos pocas veces eran saboreados por Morgana en la austera morada de las sacerdotisas. Vivian y ella comieron frugalmente, pero Galahad se sirvió de todo con el saludable apetito de quien aún está creciendo. «Habéis dispuesto una regia comida, madre». «¿Cómo está tu padre? ¿Y cómo marcha Bretaña?» «Bastante bien, aunque no he pasado mucho tiempo ahí en los últimos años. Me envió a un prolongado viaje para que informase en su corte sobre la nueva caballería de los escitas. No creo que ni los soldados de Roma tengan semejante caballería ahora. Tenemos manadas de caballos ibéricos, pero no creo que os interesen los quehaceres en las granjas de sementales. He venido ahora a llevar noticias a la corte del Pendragon de una reagrupación de los ejércitos sajones. No dudo de que atacarán con todas sus fuerzas antes del solsticio de verano. Ojalá tuviera tiempo y suficiente oro para entrenar a una legión de tales jinetes». «Amas a los caballos», dijo Vivian sorprendida. «¿Eso os sorprende, señora?»
Siempre sabes lo que las bestias piensan, porque no pueden mentir ni pretenden ser otra cosa que lo que no son. Los caminos de la naturaleza se te abrirán, repuso Vivian, cuando vuelvas a Avalon para hacer vida de druida. Él dijo: ¿Seguís con el mismo propósito, señora? Creí haberos dado mi respuesta la última vez que os vi. Galahad, le replicó, tenías 12 años, demasiado joven para conocer lo mejor de la vida. Él movió la mano con impaciencia. Nadie me llama Galahad ahora, salvo vos y el druida que me puso tal nombre. En Bretaña y en el campo de batalla soy Lancelot. Ella sonrió y dijo: ¿Crees que me importa lo que digan los soldados? ¿Preferiríais, pues, que me quedase en Avalon, tañendo la arpa, mientras en el mundo real continúa la lucha a muerte, señora mía? Vivian parecía encolerizada. ¿Estás tratando de decir que este mundo no es real, hijo? Es real, respondió Lancelot con ademán impaciente, pero real de un modo distinto, ajeno a las luchas exteriores, la tierra de las hadas, la paz eterna. Oh, sí, es un hogar para mí. Podéis verlo, señora, mas parece que hasta el sol tiene otro brillo aquí, y no es aquí donde las auténticas contiendas de la vida tienen lugar. Incluso Merlín fue lo bastante sabio para reconocerlo. Merlín ha llegado a ser como es después de haber pasado años aprendiendo a distinguir lo real de lo irreal, dijo Vivian, y eso debes hacer tú. Ya hay muchos guerreros en el mundo, hijo. Tuya es la tarea de ver más allá que ninguno y quizá de indicarles el camino. Él negó con la cabeza. No, señora, no digáis más. Tal no es mi cometido. Aún no eres lo bastante adulto como para saber qué quieres, declaró Vivian simplemente. ¿Nos concederás 7 años como le concediste a tu padre para saber si es este tu camino de vida? ¿En 7 años? Respondió Lancelot sonriendo. Espero ver a los sajones expulsados de nuestras costas y espero tomar parte en esa expulsión. No tengo tiempo para la magia y el misterio de los druidas, señora, y no lo haría aunque pudiera. No, madre mía, os ruego que me deis vuestra bendición y me dejéis partir de Avalon. Porque si he de deciros la verdad, señora, me iré con o sin esta. He vivido en un mundo en el que los hombres no vienen y van al mandato de una mujer. Morgana retrocedió al ver el rostro de Vivian rojo de furia. La sacerdotisa se levantó del asiento, una menuda mujer, dotada de majestad y estatura debido a la ira. ¿Desafías a la señora de Avalon, Galahad del lago? Él no se amilanó. Morgana, viéndole palidecer bajo su piel morena, supo que tras aquella gracia y gentileza había temple suficiente para igualar al de la señora, y dijo con calma: si me hubierais ordenado esto cuando anhelaba vuestro amor y aprobación, sin duda lo habría cumplido. Pero ya no soy un niño, mi señora y madre, y cuanto antes reconozcamos eso, antes estaremos en armonía y dejaremos de disputar. La vida de un druida no es para mí. ¿Te has hecho cristiano?, le preguntó ella con tono colérico. Él suspiró sacudiendo la cabeza. Ciertamente no. Incluso ese consuelo se me ha negado, aunque en la corte de Van puedo pasar por tal si así es mi deseo. Creo que no tengo fe en más Dios que en este. Tocó la espada con su mano.
La señora se retrepó en el asiento suspirando y luego sonrió. Así pues, le dijo, eres un hombre y no hay nada que pueda forzarte. No obstante, me gustaría que hablases de esto con Merlín. Morgana observó disimuladamente. Notó que la tensión se relajaba en las manos del joven. Pensó, cree que ella ha desistido. No la conoce lo bastante bien como para saber que ahora está más enojada que nunca. Lancelot era joven y dejó que el alivio se reflejara en su voz. Os agradezco vuestra comprensión, señora, y gustosamente buscaré el consejo de Merlín, si eso os place. Pero incluso un sacerdote cristiano sabe que la vocación del servicio a Dios es un don de éste y que nada llega forzado por los deseos propios. Dios, o los dioses, si lo preferís, no me ha llamado ni me ha dado prueba alguna de que él o ellos existan. Morgana pensó en las palabras que Vivian le dijera muchos años antes. Es una carga demasiado pesada nacer sin desearlo, pero por primera vez se preguntó, ¿qué habría hecho realmente Vivian si durante aquellos años, en algún momento, hubiese ido a ella para decirle que quería marcharme? La dama estaba excesivamente convencida de conocer los designios de la diosa. Tan heréticas ideas la turbaron y rápidamente las desechó de la mente, volviendo a descansar su mirada en Lancelot. Al principio había sentido vértigo simplemente por su moreno atractivo y la gracia de su cuerpo. Ahora captaba detalles concretos, el primer atisbo de barba, porque no había tenido tiempo o simplemente no quiso afeitársela a la manera romana, las delgadas manos, exquisitamente conformadas, apropiadas para las cuerdas de un arpa o para las armas, pero algo encallecidas en la palma y en el interior de los dedos, más en la mano derecha que en la izquierda. Tenía un pequeño rasguño en el antebrazo, una blanquecina cicatriz que parecía llevar años allí, y otra en forma de media luna en la mejilla izquierda. Las pestañas eran como las de una muchacha, pero no tenía el andrógino aspecto de tantos muchachos antes de que sus barbas crecieran. Era igual que un ciervo joven. Morgana pensó que nunca había visto a una criatura tan netamente masculina con anterioridad, porque su mente había sido adiestrada en tales pensamientos. Consideró, no hay nada de la dulzura de la educación femenina en él para hacerle dócil a cualquier mujer. Ha rehusado el tacto de la diosa. Un día habrá de enfrentarse a ella. Nuevamente divagó, pensando que un día ella desempeñaría el papel de diosa en uno de los grandes festejos, e imaginó, sintiendo una gran calidez en el cuerpo. ¿Acaso sea él el dios? Perdida en sus ensoñaciones, no escuchó lo que Lancelot y la dama conversaban hasta que oyó a Vivian pronunciar su nombre, y volvió en sí como si hubiera estado errando por algún lugar fuera del mundo. Morgana, repitió la señora, mi hijo ha estado durante mucho tiempo lejos de Avalon. Guíale, pasad el día en las márgenes si queréis. Quedas libre hoy de tus deberes. Recuerdo que cuando ambos erais niños os gustaba mucho caminar por la orilla del lago. Esta noche, Galahad, cenarás con Merlín y serás albergado entre los jóvenes sacerdotes que no estén bajo silencio. Y mañana, si todavía persistes, te irás con mi bendición. Él hizo una marcada reverencia y salió. El sol estaba alto y Morgana se apercibió de que había olvidado hacer las salutaciones al amanecer. Bueno,
tenía el permiso de la señora para ausentarse, y en cualquier caso, había dejado de ser una de las jóvenes sacerdotisas para las cuales faltar a este servicio era motivo de castigos y culpas. Aquel día debía supervisar a algunas de las jóvenes en la preparación de tintes para los atavíos rituales, nada que no pudiera esperar algún tiempo. «Iré a las cocinas», dijo, «y recogeré un poco de pan para llevárnoslo. Podemos cazar aves acuáticas si te place. ¿Eres aficionado a la caza?». Él asintió, sonriendo. Quizás si le llevara a mi madre algún presente de aves acuáticas, estaría menos enojada conmigo. Me gustaría tener paz con ella, repuso casi riendo. Cuando estaba encolerizada resulta temible. De pequeño solía creer que, cuando no la tenía delante, ella se desprendía de su mortalidad para convertirse en la diosa misma. Pero no debería hablar así de ella. Veo que le eres muy devota. Le soy tan devota como a una madre adoptiva, alegó Morgana lentamente. ¿Por qué no iba a ser así? Es tu tutora, tu madre, si mal no recuerdo. Fue la esposa de Cornwall y ahora lo es del Pendragon, ¿verdad? Morgana asintió. Hacía mucho que apenas podía recordar a Igraine, y ahora, en ocasiones, le parecía no haber tenido madre. Había aprendido a vivir sin la necesidad de madre alguna, salvo la diosa, y tenía muchas hermanas entre las sacerdotisas. Así pues, no le hacía falta ninguna terrenal. No la veo hace muchos años. Vi a la reina de Uther solo una vez, y a la distancia. Es muy hermosa, mas parece fría y distante. Lancelot rió intranquilo. En la corte de mi padre crecí entre mujeres exclusivamente interesadas en hermosos vestidos, joyas, sus hijos pequeños y a veces, de no estar casadas, en encontrar marido. No sé mucho de mujeres. Tú no eres como ellas, no te pareces en nada a ninguna que haya conocido antes. Morgana percibió cómo se sonrojaba. Le recordó en voz baja. Soy una sacerdotisa, como tu madre. Oh, pero eres tan distinta a ella como la noche del día, repuso él. Es grande, terrible y hermosa. Uno no puede más que amarla, adorarla y temerla. Ante ti puedo sentir que eres de carne y hueso, aún real, pese a todos los misterios que te rodean. Vistes como una sacerdotisa y pareces una de ellas, pero cuando te miro a los ojos veo a una mujer real a quien podría tocar. Reía alegremente y Morgana puso sus manos entre las de él, riendo a su vez. Oh, sí, soy real, tanto como el suelo bajo tus pies o los pájaros de aquel árbol. Caminaron juntos por la orilla, conduciéndole Morgana durante un corto trecho, evitando cuidadosamente la vía procesional. ¿Es un lugar sagrado?, preguntó él. ¿Está prohibido subir a Thor de no ser sacerdotisa o druida? Solo está prohibido en los grandes festejos, contestó ella, y ciertamente puedes venir conmigo. Yo puedo ir a donde quiera. Ahora en Thor únicamente hay ovejas pastando. ¿Te gustaría subir? Sí, respondió. Recuerdo que una vez siendo niño la escalé. Creía que estaba prohibido y por tanto seguro de que si alguien me descubría sería castigado. Aún recuerdo la vista desde la cima. Me pregunto si es tan enorme como me pareció de pequeño. Podemos ascender por la vía procesional, si te place. No es tan empinada, porque va dando vueltas a Thor, pero es más larga. No, repuso él, quisiera trepar por la ladera. Pero, dudó, ¿no será demasiado empinada para una mujer? He subido por terrenos más escarpados cazando, pero ¿podrás conseguirlo con esas largas faldas? Riendo, le confesó que la había escalado a menudo
y en cuanto a las faldas, estoy acostumbrada a ellas, le dijo, y si me impiden el ascenso, no vacilaré en recogérmelas sobre las rodillas. Él sonrió lenta y jovialmente. La mayoría de las mujeres que conozco se consideran demasiado recatadas para enseñar las piernas desnudas. Morgana se ruborizó. Nunca creí que el recato tuviese mucho que ver con descubrirse las piernas para trepar. Seguramente los hombres saben que las mujeres tienen piernas. No puede ser una ofensa a la decencia ver lo que deben ser capaces de imaginar. Ya sé que algunos sacerdotes cristianos dicen eso, pero ellos parecen considerar el cuerpo humano como obra del demonio y no de Dios. Y piensan que nadie puede ver el cuerpo de una mujer sin ansiar poseerlo. Él apartó la vista de lo que Morgana dedujo que, tras la externa seguridad que aparentaba, seguía siendo tímido. Y aquello le agradó. Juntos comenzaron el ascenso. Ella, que era fuerte y resistente debido a las continuas carreras y caminatas, llevaba un ritmo que a él le produjo asombro y que tras los primeros momentos le costó igualar. Casi a la mitad de la ascensión, Morgana se detuvo y mostró una clara satisfacción al escuchar sus jadeos cuando su propia respiración era todavía fácil y desahogada. Se recogió los faldones en torno a la cintura, dejando tan solo el refajo cubriéndole las rodillas, y continuó por la parte más rocosa y empinada de la ladera. Nunca había tenido reparos en desnudar sus piernas, mas ahora, sabiendo que él la miraba, no pudo evitar la conciencia de que eran fuertes y torneadas, y se preguntó si, después de aquello, la consideraría poco recatada. Ya en la cima pasó el borde de la colina sentándose a la sombra del anillo de piedras. 1 minuto o 2 más tarde, Lancelot llegó y se dejó caer jadeando. Cuando pudo hablar de nuevo dijo: «Supongo que he cabalgado demasiado sin andar o escalar lo suficiente. A ti no te falta el aliento». «Bueno, estoy acostumbrada a subir hasta aquí y no siempre lo hago por la vía procesional», repuso ella. «Y en la isla de los sacerdotes no hay ni sombra del anillo de piedras», dijo él, señalando. «No, en su mundo solo están la iglesia y la torre. Si quisiéramos escucharlas con el espíritu, podríamos oír las campanadas de la iglesia. Son sombras aquí y en su mundo nosotros lo seríamos. A veces me pregunto si esa es la razón de que eviten ir a la iglesia y hagan grandes ayunos y vigilias en nuestros días sagrados, porque sería demasiado terrible sentir que aún tienen atisbos de la visión, captando a su alrededor las idas y venidas de los druidas y el susurro de sus himnos». Lancelot se estremeció, como si una nube hubiese cubierto el sol por un instante. «¿Y tú tienes la visión? ¿Puedes ver más allá del velo que separa los mundos?» «Todos la tenemos», contestó Morgana. «Pero yo la he perfeccionado más que el resto de las mujeres. ¿Lo entiendes, Galahad?». Volvió a estremecerse y repuso: «Te ruego que no me llames por ese nombre, prima». Ella se rió. «Así es que, incluso viviendo entre cristianos, conservas la vieja creencia del pueblo de las hadas, de que si alguien conoce tu verdadero nombre puede gobernar tu espíritu a voluntad. Tú conoces mi nombre, primo. ¿Cómo deseas que te llame? ¿Lance? Como quieras, excepto por el nombre que me puso mi madre. Aún temo su voz cuando lo pronuncia con cierto tono. Creo haber mamado ese miedo de su pecho». Se acercó a él, colocándole un dedo sobre la marca que tenía entre las cejas y era sensitiva a la visión. Sopló levemente sobre ésta y percibió su asombro, porque el anillo de piedras que había ante ellos pareció haberse disuelto en sombras.
Tenían enfrente ahora la cima de Thor, donde había una pequeña iglesia de adobe y argamasa, alzándose bajo una torreta de piedra que ostentaba el tosco dibujo de un ángel. Lancelot se santiguó rápidamente cuando una hilera de formas vestidas de gris se le acercaron, o eso parecía. ¿Pueden vernos, Morgana? Su voz fue un ronco susurro. Tal vez algunos nos vean como sombras. Unos cuantos pueden considerarnos de los suyos o pensar que están cegados por el sol y ven lo que no es, le respondió, conteniendo el aliento, porque cuanto le había revelado era un misterio del que no debía hablarle a un no iniciado. Pero nunca en su vida se había sentido tan cerca de alguien. Comprendió que no podía ocultarle secretos y le hizo aquel regalo, diciéndose que la señora lo quería para Avalon, que Merlín podía llegar a ser. Oía el leve sonido de un cántico. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Él cantaba suave y bajamente cuando la iglesia desapareció y el anillo de piedra volvió a erguirse ante ellos. Le advirtió: por favor, es una ofensa a la gran diosa cantar eso aquí. El mundo que ella ha hecho no es maligno, y ninguna sacerdotisa suya permitirá que un hombre lo considere así. Como gustes. Quedó en silencio y de nuevo la sombra de una nube pasó por su rostro. Su voz era tan melodiosa y dulce que cuando dejó de cantar, anheló volverle a oír. ¿Tocarás el arpa, Lance? Tienes una hermosa voz como para ser un bardo. Me enseñaron de niño. Luego solo he tenido la instrucción normal que conviene al hijo de un noble, respondió Lancelot. Me enseñaron a amar tanto la música que estoy descontento con los sonidos que produzco. Es cierto, en la preparación del druida se ha de ser bardo antes que sacerdote, porque la música constituye una de las claves de las leyes del universo. Lancelot suspiró. Es una tentación, una de las pocas razones que puedo considerar para abrazar tal vocación. Mas mi madre me tendría aquí en Avalon, sentado y tocando el arpa, mientras el mundo se desploma a nuestro alrededor. Los sajones y los salvajes del norte incendian, arrasan y saquean. ¿Has visto alguna vez una aldea tras el paso de los sajones? Rápidamente, él mismo respondió a la pregunta. No, no la puedes haber visto. Aquí estás, refugiada en Avalon, lejos del mundo donde esas cosas están ocurriendo. Pero yo debo pensar en ellas. Soy un soldado, y me parece que en estos tiempos defender esta bella tierra, evitando el saqueo y el pillaje, es la única tarea que cuadra a un hombre. Su expresión era ausente. Estaba pensando en aquellos horrores. Si la guerra es tan mala, dijo Morgana, ¿por qué no refugiarse aquí? Muchos de los viejos druidas murieron en el último gran acto mágico que evitó que este lugar sagrado fuera profanado, y no tenemos bastantes niños para entrenarlos en su lugar. Él suspiró. Avalon es hermosa, y si pudiera hacer que a todos los reinos fueran tan pacíficos como Avalon, gustosamente me quedaría aquí por siempre para tocar el arpa, hacer música y hablar con los espíritus de los grandes árboles. Pero no me parece propio de un hombre ocultarse aquí a salvo mientras otros, fuera, deben sufrir. Morgana, no hablemos de eso ahora. Te ruego que hoy me dejes olvidar. El mundo exterior está en plena contienda y he venido buscando un día o dos de paz. ¿No me los concederás? La voz
Profunda y musical, tembló levemente y el dolor que había en ella la hirió tan profundamente que creyó por un momento que iba a echarse a llorar. Cogió la mano de Lancelot y se la apretó. «Vamos», le dijo, «quería saber si la vista era como la recordabas». Le separó del anillo de piedras y fueron a contemplar el lago. El agua brillaba, rizándose suavemente bajo la luz, extendiéndola por toda la isla. Mucho más abajo, un pequeño bote, que desde aquella altura no parecía mayor que un pez, rompía la superficie. Otras islas, indistinguibles en la niebla, se detectaban como diminutas formas casi ocultas por la distancia y el mágico velo que separa a Avalon del mundo. «No muy lejos de aquí», dijo él, «hay una vieja fortaleza fantasma, y la visión desde la muralla es tal que desde ahí puede verse Thor y el lago, y hay una isla con forma de dragón enroscado». Le señaló con la mano firme. «Conozco el lugar», repuso Morgana. «Está en una de las viejas líneas de fuerza mágica que cruzan la tierra. Me llevaron ahí una vez para que sintiera la energía de la tierra. El pueblo de las hadas conocía esas cosas. Yo puedo sentirlas un poco, sentir los estremecimientos de la tierra y el aire. ¿Puedes tú? También tú llevas esa sangre por ser hijo de Vivian». Él dijo en voz baja: «Es fácil sentir los poderes de la tierra y el aire estremeciéndose aquí, en esta isla mágica». Apartó la mirada del paisaje, confesando a la par que bostezaba y se desperezaba. «La escalada me ha afectado más de lo que podía esperar. Solo tengo fuerzas para sentarme al sol y comer un poco de pan del que has traído». Morgana lo condujo al centro del anillo de piedras. Juzgó ella que si era sensitivo, captaría el inmenso poder que ahí había. «Tiéndete en la tierra, y éste te colmará de su fuerza», le indicó, pasándole un trozo de pan que había untado generosamente de mantequilla y miel de abeja, antes de envolverlo en piel de ciervo. Comieron despacio, lamiendo la miel que se escurría por sus dedos. Él le cogió la mano bromeando y chupó el resto de miel que le quedaba en un dedo. «Qué dulce eres, prima», dijo riéndose, y ella percibió que todo su cuerpo revivía con aquel contacto. Le cogió la mano entonces para devolverle el gesto, y súbitamente la dejó caer como si quemase. Para él quizá no era más que un juego, mas así no era para ella. Se apartó escondiendo su encendido rostro en la hierba. El poder de la tierra parecía fluir por su interior, llenándola con la fuerza de la propia diosa. «Eres hijo de la diosa», le dijo finalmente. «No sabes nada de sus misterios». «Muy poco, aunque en una ocasión mi padre me contó cómo fui concebido, hijo del gran matrimonio entre el rey y la tierra. Supongo que pensó obligarme con ello a ser leal a la tierra de Bretaña, que es padre y madre para mí. He estado en el gran centro de los viejos misterios, la magnífica avenida de piedras de Karnak, donde una vez se halló el antiguo templo. Ahí se da el poder como aquí. Puedo sentirlo en este sitio», admitió. Volviéndose hacia ella, la miró a la cara. «Eres como la diosa de este lugar», dijo admirativamente. «Sé que el viejo culto, los padres y mujeres venían juntos a ponerse bajo su poder, aunque a los sacerdotes les habría gustado prohibirlo, como les gustaría derribar todas esas arcanas piedras que nos rodean, y las de Karnak ya han conseguido hacerlo con algunas, pero la tarea es demasiado costosa». «La diosa lo impedirá», repuso Morgana simplemente. «Es posible», contestó Lancelot, y se incorporó para tocar la media luna azul de su frente.
¿Es este el lugar donde me tocaste para hacerme ver el otro mundo? ¿Tiene esto alguna relación con la visión, Morgana? ¿O es otro de los misterios de que no puedes hablar? Bueno, no te preguntaré más, pero me siento como si hubiese sido trasladado a una de las viejas fortalezas fantasmas donde, según dicen, 100 años pueden pasar en una noche. No tanto tiempo, le corrijo Morgana riendo, aunque es cierto que ahí el tiempo discurre de modo diferente. Mas he oído que algunos bardos pueden todavía ir y venir al país de los elfos. Se han adentrado más en las nieblas que Avalon. Eso es todo. Y mientras hablaba, se estremeció. Lancelot dijo: ¿acaso cuando vuelva al mundo real los sajones hayan sido derrotados? ¿Y te lamentarías de que ya no hubiera razón para tu vida? Él sonrió, movió la cabeza y cogió una de las manos de Morgana entre las suyas. Al cabo de un instante, preguntó con voz queda: ¿has ido alguna vez a los juegos de Beltane para servir a la diosa? No, contestó Morgana calmosamente. Seré virgen mientras la diosa lo quiera. Casi con seguridad me reservará para el gran matrimonio. Vivian no me ha hecho conocer sus designios, o los de la diosa. Inclinó la cabeza y el cabello le cayó sobre el rostro, sintiéndose intimidada ante él, como si creyera que podía leer sus pensamientos y apreciar el deseo que la embargaba cuando una repentina llamada se desprendería de su custodiada virginidad si él se lo pidiera. Nunca antes la prohibición le había parecido tan dura. Resultaba ahora como una espada de fuego interpuesta entre ellos. Se produjo un largo silencio. Las sombras iban ocultando el sol y no había otro sonido que el de los pequeños insectos que zumbaban en la hierba. Finalmente, Lancelot la atrajo hacia sí, dándole un dulce beso, ardiente como el fuego, en la media luna que llevaba en la frente. Su voz fue suave y apasionada. Todos los dioses me prohíben tornar lo que la diosa ha marcado para sí, querida prima. Dejaré que siga siendo sagrada como la diosa misma. La apretó con más fuerza. Ella pudo notar su temblor y una felicidad tan grande que pareció dolor fluyó por sus entrañas. Nunca había sabido lo que era ser feliz, no desde que dejó de ser pequeña y despreocupada. La felicidad era algo de difuso recuerdo, antes de que su madre la cargase con el peso de su pequeño hermano. Y aquí, en la isla, donde la vida ascendía a los libres espacios del espíritu, había experimentado la exaltación y los deleites del poder tanto como el sufrimiento, y la pugna del dolor y las ordalías, mas nunca conoció la pura felicidad de ahora. El sol parecía brillar con más luminosidad. Las nubes atravesaban el cielo como grandes alas contra el esplendente aire. Cada brote de trébol en la herida rielaba con su propio fulgor interno. Fulgor que ella parecía irradiar también. Se vio reflejada en los ojos de Lancelot y supo que era hermosa y que la deseaba, y que su amor y respeto por ella eran tan grandes que contendría el deseo con ataduras. Sintió que iba a estallar de júbilo. El tiempo se detuvo. El gozo la embargaba. Él solo le acariciaba la mejilla suavemente, y ninguno de los dos quería nada más. Ella jugueteaba con sus manos, sintiendo la dureza de las palmas. Mucho tiempo después, la atrajo hacia sí y la cubrió con la capa. Yacían uno junto al otro sin apenas rozarse, dejando que la energía del sol, de la tierra y del aire los llenara de armonía. Ella se durmió, sin sueños, pero consciente de que sus manos seguían entrelazadas. Les parecía como si en alguna ocasión, muchísimo tiempo atrás, hubiesen yacido así, satisfechos, intemporales,
en indeterminable y jubilosa paz, como si formaran parte de las erguidas piedras que siempre habían estado ahí, como si a la vez recordase y experimentase la misma situación. Luego despertó y viéndole dormido se puso a memorizar cada línea de su rostro con ansiosa ternura. El sol había declinado desde el cenit cuando él despertó, sonriendo y desperezándose como un gato. Todavía inmersa en una gozosa burbuja, le oyó decir: «Iremos a cazar aves acuáticas. Me gustaría hacer las paces con mi madre. Soy tan feliz que no soporto el estar en discordia con ningún ser viviente. Mas, ¿acaso los espíritus de la naturaleza nos envíen algún ave cuyo destino sea procurar una feliz comida?» Ella sonrió tomándole la mano. «Te llevaré a donde pescan las aves acuáticas, y si esa es la voluntad de la diosa, no atraparemos nada para no tener que sentirnos culpables por haber perturbado su destino. Pero hay mucho barro, y deberás quitarte las botas de montar, y yo habré de recogerme el vestido nuevamente. ¿Usas un arma arrojadiza como los pictos, pequeñas flechas envenenadas o las lacias para retorzarles el pescuezo? Creo que sufren menos cuando se les echa la red para inmediatamente quebrarles el cuello», repuso Lancelot pensativo, y ella asintió. «Traeré red y lazo». No vieron ninguna según descendían de Thor, bajando en pocos minutos lo que les costara más de 1 hora subir. Morgana se introdujo en la casa donde se guardaban las redes y lazos, y le llevó 2. Recorrieron en silencio la orilla hasta encontrar las cañaveras del otro extremo de la isla. Descalzos, vadearon el agua, ocultándose en las cañaveras, y extendieron las redes. Sobre ellos estaba la gran sombra de Thor y el aire helado. Las aves acuáticas ya comenzaban a bajar en bandadas para alimentarse. Al cabo de un momento, una empezó a pugnar y a aletear, la pata atrapada en la red de Morgana. Esta se movió con rapidez, la cogió y en segundos le retorció el cuello. Pronto Lancelot atrapó otra, luego otra. Iban atándolas con una tira de cañaveras. «Es suficiente», dijo. «Es un buen deporte, pero en un día así no me gustaría matar más que lo imprescindible. Ya hay aquí una para mi madre y 2 para Merlín. ¿Deseas otra para ti?» Ella negó con la cabeza. «No como carne», respondió. «Eres tan pequeña», dijo él. «Supongo que no necesitas comer demasiado. Yo soy grande y me entra hambre con facilidad». «¿Tienes hambre ahora? Es demasiado pronto para las fresas, pero ¿acaso encontraremos algunas bayas de invierno?» «No», dijo, «ahora no. La cena será suficiente para mi apetito». Llegaron a la orilla empapados. Morgana se quitó la sobretúnica de piel de ciervo y la puso a secar en un matorral, porque de no hacerlo se atiezaría. Se quitó también la falda, exprimiendo el agua y quedándose sin darse cuenta solo con el blusón de lino. Encontraron los zapatos donde los había dejado, pero no se los pusieron. Se sentaron cogidos de la mano para ver nadar a las aves acuáticas que, de vez en cuando, se zambullían para atrapar algún pez. «¡Qué quietud!», dijo Lancelot. «Es como si fuésemos los únicos seres vivos en el mundo, fuera del tiempo, el espacio y todo cuidado o problema, de pensamiento de guerra, batalla, reinos o discordia». Ella dijo, con voz trémula, al pensar que aquellos momentos dorados estaban terminando: «Quisiera que este día durara para siempre». «Morgana, ¿estás llorando?», le preguntó con repentina solicitud. «No», contestó con sequedad, pero una lágrima cayó de sus ojos, haciendo estallar el mundo en un prisma de colores. Nunca había sido capaz de llorar. Nunca
había derramado una sola lágrima de temor o dolor en todos aquellos años de ordalías obligadas para convertirse en sacerdotisa. «Prima Morgana», dijo él abrazándola, acariciando su mejilla. Ella se volvió aferrándose, hundiendo el rostro en su túnica. Él percibió su calidez. Ella oía el precipitado latir de su corazón. Al cabo de un momento le puso la mano bajo la barbilla. Le levantó el rostro y sus labios se encontraron. Le susurró: «Quisiera que no estuvieras comprometida con la diosa». «También yo», repuso con dulzura. «Acércate, acércate. Déjame tenerte así. He jurado que no tomaría». Ella cerró los ojos. Ya no le importaba. El voto parecía estar a 1.000.000 de leguas y años de distancia. Ni siquiera la idea de la cólera de Vivian podía disuadirla. Años más tarde, se preguntó qué habría ocurrido si hubieran continuado así unos minutos más. Sin duda, la voluntad de la diosa en cuyas manos se hallaban habría coincidido con la de ellos, pero cuando volvieron a besarse, Lancelot se embaró, como si escuchase algo más allá de lo audible. Morgana se apartó, incorporándose. «Morgana, ¿qué es eso?» «No oigo nada», repuso ella, aguzando el oído sobre el suave ruido del agua, el viento que mecía las cañaveras y el ocasional salto de un pez. Luego lo captó. Era como una leve respiración, como un llanto. «Alguien está sollozando», dijo Lancelot, desdoblando las largas piernas rápidamente para levantarse. «Por aquí cerca hay alguien herido o extraviado. Debe ser una muchacha». Morgana le siguió rápidamente, descalza, abandonando la falda y la túnica sobre el matorral. Era posible que una de las sacerdotisas más jóvenes se hubieran perdido por ahí, aunque se suponía no debían abandonar el recinto anexo a la casa de las doncellas. Aún así, las jóvenes son jóvenes y no se podía confiar en que respetasen todas las reglas. Una de las viejas sacerdotisas dijo una vez que la casa de las doncellas estaba destinada a muchachas cuyo único cometido en la vida era derramar cosas, romper cosas y olvidar cosas. Estas eran las reglas de su vida diaria, hasta que habían derramado, roto y olvidado todo cuanto podían, y entonces quedaba lugar en sus vidas para un poco de sabiduría. Y ahora que Morgana era una sacerdotisa plena y comenzaba a instruir a las jóvenes, en ocasiones le daba la razón a la anciana, aunque creía que ella nunca había sido tan tonta y distraída como las muchachas que ocupaban ahora la casa de las doncellas. Siguieron el sonido. Era confuso. A veces desaparecía durante algunos instantes para luego volver con más claridad. La niebla estaba comenzando a expandirse desde el lago en densos zarcillos, y Morgana no estaba segura de si era una bruma surgida de la humedad y el próximo atardecer o si era la niebla remota del velo que circundaba el reino mágico. «¡Ahí!», exclamó Lancelot, precipitándose de súbito en la niebla. Morgana le siguió y vio vagamente, saliendo desde las sombras a la realidad y volviendo a desvanecerse, la figura de una joven con el agua hasta los tobillos que lloraba. «Sí», se apercibió Morgana, «realmente está ahí, y no es una sacerdotisa. Era muy joven y francamente bella. Parecía blanca y dorada, la piel tan pálida como el marfil, con una leve tintura de coral, los ojos de un azul cielo, su cabello largo y claro brillaba a través de la niebla como el oro. Llevaba un vestido blanco que infructuosamente trataba de mantener fuera del agua, y de algún modo las lágrimas que derramaba parecían no producir la menor distorsión en su rostro, de modo que, llorando,
aún parecía más bonita. Dijo Morgana. ¿Qué te sucede, pequeña? ¿Te has perdido? Los miró mientras se acercaban y dijo en voz baja. ¿Quiénes sois? No creí que nadie pudiera oírme aquí. Llamé a las hermanas y ninguna me oyó. Luego la tierra comenzó a moverse y lo que había sido tierra firme se convirtió en agua y me encontré dentro de ella, rodeada de cañaveras y tuve miedo. ¿Qué sitio es este? Nunca lo había visto y llevo en el convento casi un año. Y se persinó. Morgana comprendió al momento lo que había ocurrido. El velo había disminuido de espesor, como ocurría en ocasiones en lugares de poder tan concentrado, y la niña había sido lo bastante sensitiva como para darse cuenta. Se producía una momentánea visión, de modo que alguien podía percibir el otro mundo como sombra o breve atisbo. Pero introducirse en el otro mundo era extraño. La niña dio un paso, pero la pantosa superficie cedió bajo sus pies y se detuvo aterrorizada. «Quédate quieta», le dijo Morgana amablemente. «La tierra es un poco insegura aquí. Yo conozco el camino. Te ayudaré a salir, querida». Pero antes de que avanzara extendiendo la mano, Lancelot se adelantó y recogió a la niña, llevándola a tierra firme para dejarla en el suelo. «Tienes los zapatos mojados», le dijo. «Quítatelos y ponlos a secar». Le miró sorprendida. Había dejado de llorar. «Eres muy fuerte. Ni siquiera mi padre es tan fuerte. Creo haberte visto antes en alguna parte. ¿Puede ser?» «No lo sé», respondió Lancelot. «¿Quién eres? ¿Quién es tu padre?» «Mi padre es el rey Leodegrance», respondió, «y me estoy educando en el convento». La voz comenzó a temblarle de nuevo. «¿Dónde está? No puedo ver el edificio por ningún lado, ni la iglesia». «No llores», le dijo Morgana, dando un paso adelante que hizo retroceder a la niña. «¿Eres del pueblo de las hadas? Llevas ese signo azul en la frente». Levantó la mano santiguándose de nuevo. «No», prosiguió titubeante, «no puedes ser una diableza, porque no te desvaneces cuando hago la señal de la cruz como las hermanas decían que pasaría, pero eres pequeña y fea como son los del pueblo de las hadas». Lancelot declaró con firmeza. «No, desde luego que nosotros no somos ningún demonio, y creo que podemos encontrar el camino de vuelta al convento». Morgana, con el corazón afligido, vio que él ahora miraba a la intrusa como la había mirado a ella pocos minutos antes, con amor, deseo y casi veneración. Se volvió hacia Morgana y le dijo con ansiedad: «Podemos ayudarle, ¿verdad?». Y Morgana se vio como debía verla Lancelot y la extraña doncella dorada, pequeña, oscura, con el bárbaro signo azul en la frente, el blusón embarrado hasta las rodillas, los brazos indecentemente desnudos, los pies mugrientos y el pelo suelto, pequeña y fea, como los del pueblo de las hadas. Morgana de las hadas. Así se burlaban de ella desde la niñez. Se despreció, aborreciendo su pequeño y oscuro cuerpo, los miembros medio desnudos, la embarrada piel de ciervo. Cogió la húmeda falda del matorral y se la puso, súbitamente consciente de su desnudez, colocándose la sucia piel de ciervo. Por un instante, mientras Lancelot la miraba, sintió que la veía fea, bárbara y extraña, en contraste con aquella exquisita criatura dorada que pertenecía a su propio mundo. Él tomó la mano de la chica gentilmente, con una inclinación respetuosa. «Ven, te mostraremos el camino de regreso». «Sí», dijo Morgana sombría, «te mostraré el camino. Sígueme muy de cerca, porque el terreno es traicionero y podrías extraviarse
para no volver a aparecer durante mucho tiempo. En un momento de furia, se vio tentado de conducirlos al lado intransitable. Podía hacerlo. Sabía cómo llevarlos hasta ahí para que se ahogaran o erraran para siempre entre la niebla. Lancelot le preguntó: «¿Cómo te llamas?». La joven rubia respondió: «Me llamo Ginebra». «Qué nombre más hermoso y apropiado a la dama que lo lleva», oyó a Lancelot murmurar, y sintió un acceso de cólera tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Supo que aquella cólera le duraría hasta la muerte, y en aquel momento terrible la deseó. Todo color había desaparecido, perdiéndose entre las nieblas, el lodo y las funestas cañaveras, y se había llevado a la felicidad con él. «Vamos», dijo con voz renuente, «te enseñaré el camino». Cuando se volvió para apremiarlos, los oyó riendo juntos a sus espaldas y se preguntó, en pleno acceso de odio, si se reirían de ella. Oyó la pueril voz de Ginebra diciendo: «Pero tú no perteneces a ese lugar horrible, ¿verdad? Tú no te pareces a los del pueblo de las hadas, no eres ni pequeño ni feo». «No», pensó ella, «es hermoso, y yo pequeña y fea». Las palabras ardieron en su interior. Olvidó que se parecía a Vivian y que para ella Vivian era hermosa. Escuchó cómo Lancelot se expresaba: «No, no, me gustaría de verdad volver contigo, pero prometí cenar esta noche con un pariente y mi madre ya está bastante enojada conmigo. No quiero que también el viejo caballero se enfade. Y no pertenezco a Avalon». Al cabo de un momento: «No, ella es, bueno, prima por parte de mi madre o algo así, y nos conocemos desde que éramos pequeños. Eso es todo». Ahora sabía que estaban hablando de ella. Así pues, todo cuanto había existido entre los dos había quedado reducido en segundos a un distante vínculo familiar. Luchando obstinadamente contra las lágrimas que la sofocaban, sabiendo que el llanto la haría aún más fea a sus ojos, pisó tierra seca. «Ahí está tu convento. Procura seguir el sendero y volverás a perderte en las nieblas, Ginebra». Vio que la muchacha había ido apoyada en el brazo de Lancelot. Le pareció que a él le costaba mucho trabajo dejarla ir. «Gracias, oh, gracias», dijo la muchacha. «Es a Morgana a quien debes agradecérselo», le recordó Lancelot. «Ella es quien conoce los senderos que entran y salen de Avalon». Ginebra le dirigió una tímida mirada de soslayo y le hizo una reverencia precipitada. «Os doy las gracias, Lady Morgana». Morgana respiró profundamente, cubriéndose con el manto de sacerdotisa, encanto que podía invocar cuanto quería, pese a las mugrientas y rotas prendas, los pies desnudos, el pelo revuelto en húmedas guedejas sobre los hombros. Supo que de súbito parecía alta e imponente. Hizo un distante gesto de bendición y se volvió, sin decir una palabra, para llamar a Lancelot con otro ademán. Comprendió, sin comprobarlo, que el temor y el miedo habían vuelto a los ojos de la joven, pero se movió silenciosamente por el imperceptible deslizarse de una sacerdotisa de Avalon, oyendo los renuentes pasos de Lancelot tras los suyos. Un momento después se volvió y las nieblas se habían cerrado. La muchacha se había desvanecido entre ellas. Lancelot preguntó estremecido: «¿Cómo has hecho eso, Morgana?». «¿Cómo hice qué?», repuso ella. «De repente te pareces tanto a mi madre, alta, distante, remota,
y no del todo real, como una diableza. Has asustado a la pobre niña. No debiste hacerlo. Morgana contuvo su ira. Dijo con voz indiferente y enigmática: «Primo, soy lo que soy». Y se volvió acelerando el paso. Sentía frío, cansancio y un malestar interno. Ansiaba el aislamiento de la casa de las doncellas. Lancelot parecía quedarse muy atrás, pero ya no le importaba. Desde ahí podía encontrar el camino por sí mismo.